¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Hoy queremos invitarlos a conversar de los trastornos del sueño, considerado por los expertos como una epidemia global y que amenazan la calidad de vida de más de 45% de la población mundial. No en vano, pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. ¿Cuánto debemos dormir? ¿Cómo saber si tenemos un trastorno del sueño? ¿En qué nos afecta dormir mal? ¿Qué enfermedades podría ocasionarlos el dormir mal? Pongamos atención entonces, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Bueno, para hablar de los trastornos del sueño damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los Centros Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial de Miami. Muchas gracias. A ver, ¿qué se entiende, doctor, para empezar esta conversación, por trastornos del sueño? Bueno, Mario, en una forma bien simplística, ¿verdad? Los trastornos del sueño son todos aquellos problemas que interfieren con el dormir. Existen más de 100 tipos de trastornos del sueño. ¿100? Más de 100 de los que nosotros conocemos, pero en realidad los podemos agrupar en 4 grupos diferentes. Número 1, aquellos trastornos que nos impiden conciliar el sueño o mantener el sueño. Número 2, aquellos problemas que nos hacen dormir demasiado, excesivamente. Número 3, aquellos trastornos del sueño en los cuales poseemos conductas que son un poco anormales, ¿verdad? Y también el número 4, aquellos trastornos del sueño que tienen que ver con el ritmo o el ritmo circadiano del sueño. Bueno, doctor, muchos no le dan importancia a dormir mal y poco, y esto podría tener consecuencias mucho más graves que una simple ojera. Tengo entendido, es una pregunta más que nada. Sí, no, y definitivamente usted tiene mucha razón, Mario, porque el sueño es una parte fundamental, imprescindible para la salud, no solamente física, sino también la salud mental de las personas. ¿Por qué? Porque durante el sueño es donde nosotros podemos reposar, podemos descansar, donde ocurren una serie de mecanismos donde el cuerpo se puede recuperar, y si eso no pasara, pues entonces podemos tener problemas mentales como depresión, ansiedad, podemos tener trastornos físicos como el decaimiento, la fatiga, el cansancio, entre otros problemas sistémicos. Usted me decía, doctor, que hay 3 elementos necesarios para dormir bien. Uno es la duración. Claro que sí. Otro es la continuidad y otro es la profundidad. Claro que sí. Y empezamos uno a uno. Vamos a explicar exactamente lo que quieren decir esto y por qué decimos esto. Cuando los 3 factores están presentes, pues entonces no tenemos problema. Tenemos un sueño que se cumple en todas las fases de ese sueño y es un sueño donde la persona descansa en realidad. La profundidad del sueño se refiere a un sueño que no es ligero, es un sueño profundo, es un sueño donde la persona en realidad está descansando. Eso pasa en averaje 1 hora después que nos quedamos dormidos, ¿verdad? Y pasa durante toda la noche en ciclos. La duración es importante también. La duración, normalmente las personas mientras más jóvenes sean, pues más tiempo necesitan de dormir. Sí. A medida que vamos envejeciendo, pues menos horas necesitamos de dormir. Normalmente una persona adulta necesita de unas 7 a 8 horas, pero todo es relativo, depende de la persona. Y luego caemos en el tercer aspecto de esto, que es un aspecto que tiene que ver con la continuidad del sueño, que más bien se refiere a la parte de la calidad del sueño. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con esto? En que tiene que ser un sueño que sea ininterrumpido, porque si nosotros interrumpimos algunas de las fases del sueño, pues entonces no descansamos totalmente. Entonces el cuerpo no ha tenido la posibilidad de reparar todos esos tejidos, de cuidar todos aquellos procesos que tenía que cuidar, y entonces el cuerpo no ha descansado normal. Pero eso no es tan así, me parece, en las diferentes edades, porque usted decía que cuando es joven necesita dormir mucho y puede dormir mucho. Hay jóvenes que pueden dormir 12, 14 horas también cuando tienen 12, 13 años. Claro que sí. Después, cuando uno ya es mayor, no duerme constantemente. Claro que no. Entonces, ahí el sueño es más malo, es mejor, es igual. Pero no tiene nada que ver con la calidad del sueño. Lo que tiene que ver es con un proceso, por ejemplo, en el caso de los niños, es extremadamente importante el sueño. ¿Por qué? Porque una de las hormonas del crecimiento se segrega durante la etapa del sueño. Entonces el niño necesita mucho más tiempo para tener más altos niveles de esta hormona para que haya un crecimiento normal en ese niño. A medida que el crecimiento del niño como tal pues ha pasado y hemos entrado en una etapa de adulto, pues entonces necesitamos menos horas. En vez
de dormir 12 a 13 a 14 horas como normalmente cuando eran infantes dormían, o 10 horas cuando eran niños, ahora necesitamos unas 7 o 8 horas. La calidad del sueño no se relaciona a la cantidad, a la duración de cuánto dormimos. Hay personas que pueden dormir 10 horas, pero la calidad de ese sueño no fue buena. ¿Por qué? Porque el sueño fue interrumpido en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque tenemos algún trastorno en algunas de las fases del sueño, entonces no descansó. Sin embargo, hay personas que durmiendo solamente 5 a 6 horas tienen un sueño que es óptimo y de calidad. Sí, yo preguntaba por las personas mayores, porque las personas mayores en general despiertan 2 o 3 veces en la noche para ir al baño. Claro. Y eso interrumpe el sueño. Interrumpe el sueño, eso es correcto, Mario. Entonces, no es un sueño de calidad como tal. Bueno, y esto sí que es importante decir para toda la gente. ¿Por qué es tan importante dormir bien? Bueno, es extremadamente importante, yo diría que es imprescindible dormir bien, porque el sueño, como diría anteriormente, es un mecanismo donde el cuerpo nuestro descansa y se prepara para seguir sus funciones al siguiente día. Y no es solamente una reparación, una preparación desde el aspecto físico, sino también desde el aspecto mental. Nos damos cuenta que a veces cuando no dormimos bien nos levantamos pues enojados, no estamos tan brillantes, no somos tan efectivos en el trabajo al siguiente día. Y a medida que va pasando los días, pues nos volvemos mucho más ineficientes en lo que hacemos. Y la razón es porque no les hemos dado tiempo a nuestro cerebro para poderse reparar de todos esos problemas que habían existido en días anteriores. Por eso sería bueno explicar qué procesos químicos ocurren en el cuerpo nuestro mientras dormimos. Me imagino que son muchos. Bueno, son muchísimos, Mario. Si tomamos el cerebro, por ejemplo, en una etapa del sueño, el cerebro se desconecta completamente de los músculos de nuestro cuerpo. Y es una etapa en el cerebro donde está extremadamente activo, donde el cerebro repara todos aquellos tejidos, establece nuevamente el equilibrio de todos los neurotransmisores dentro de él para que el cerebro también pues organiza todas las memorias esas que teníamos del día antes y las guarda en sus lugares adecuados. Entonces al siguiente día, de la parte de la memoria, nos sentimos muy ágiles mentalmente, y de la parte física también. Los tejidos, los músculos se reparan, pues las enzimas, las hormonas, todos esos mecanismos. Hay un proceso de reparación, un proceso de descanso para que al otro día usted se levante y usted se siente como una persona nueva. Buenísimo. Entonces, quiero preguntarle, porque yo he escuchado de que nuestro sueño tiene etapas. Y quisiera yo preguntarle por estas etapas, pero lo vamos a hacer después de estos mensajes, con Salud es Vida de Univida. Estoy aquí junto al doctor Orlando Rodríguez. Estamos con ustedes en Salud es Vida de Univida. Una de las preguntas pendientes, doctor, es que yo he escuchado que el sueño tiene etapas. ¿Podríamos definir esas etapas? Por ejemplo, la fase 1, ¿cuál es? Bueno, el sueño en realidad me gustaría dividirlo en 2 etapas, ¿verdad? Las etapas donde tenemos movimientos oculares rápidos y otra etapa que se conoce como movimientos oculares que no son rápidos, los conocidos como la fase REM y la fase no REM en términos en inglés. La fase no REM tiene 4 diferentes etapas. Una primera fase donde uno tiende a conciliar ese sueño y luego uno queda dormido ligeramente. Esa es la etapa número 1. O sea, eso sería adormecimiento, la transición entre la vigilia y el sueño. Eso es correcto, entre la vigilia y el sueño. Eso, es una pregunta que hago yo. ¿Cuánto es lo normal que uno debe demorarse? Lo normal, porque entre que uno pone la cabeza en la almohada y dice voy a dormir y se duerme. Bueno, Mario, eso depende de cada persona, eso depende del ambiente, etcétera. Pero normalmente las personas, después que tengan el ambiente adecuado y todo, de esa fase de la vigilia hasta que queda ligeramente dormido, ese sueño ligero, eso pasa más o menos unos 25, unos 30 minutos. Fase 2. En la fase 2 es esa transición donde nosotros ahora hemos pasado ya y hemos tenido ese sueño ya ligero y que ese sueño está estable. Pero durante esa fase, Mario, tenemos algunos cambios. Es cuando empezamos nosotros como médicos a ver ese proceso como tal de reparación. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a ver cómo el ritmo cardíaco pues baja. Las respiraciones empiezan a bajar. El cuerpo empieza a descansar.
Vamos a ver, ¿eso pasa después de cuánto tiempo? ¿Una hora, dos Bueno, horas? eso empieza a pasar de una hora más o menos, unos 45 minutos a una hora. ¿Y la fase 3? Bueno, en la fase 3, Mario, ya es una transición. Desde ese sueño que es liviano, ¿verdad?, a un sueño más profundo. Profundo. Claro. ¿Y la fase 4? Bueno, la fase 4 es la fase del sueño ya profundo, donde la persona ya ha entrado, eso ocurre después de una hora más o menos, una hora y pico, ¿verdad? Ya la persona está profundamente dormida y está lista para entrar en la otra fase del sueño. Usted contó esto de la fase REM-R, Sí. en la que se producen movimientos oculares rápidos y Claro. mayor actividad cerebral. Claro, esto es una de las fases, Mario, más fascinantes que existen en la parte del sueño. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros notamos que el cerebro tiene la mayor actividad. Aquí es donde se producen los sueños, aquí es donde se producen las pesadillas, aquí es donde el cuerpo se desconecta del cerebro completamente y hay una parálisis generalizada de nuestros órganos, de nuestros músculos, ¿verdad? Pero luego vemos como el corazón late fácilmente y muy rápido. Vemos como la respiración se acelera igualmente. Y aquí es donde empieza todo este proceso de reparación del cuerpo. Bien, vamos con preguntas de la gente. Aquí tenemos una. Hola, mi nombre es María José López y les saludo desde Ecuador. Mi consulta es si es mito o realidad que la duración del sueño cambia según la edad. Es decir, mientras más mayor se duerme menos. Muchas gracias por su pregunta y evidentemente a medida que vamos envejeciendo pues necesitamos mucho menos tiempo para dormir. Pero el tiempo no se traduce en calidad. La calidad del sueño no debe cambiar a medida que envejecemos. Los niños bien pequeños vemos cómo necesitan unas 14 horas, 15 horas de sueño. ¿Y por qué pasa eso? Porque ahí se segrega una de las hormonas más importantes durante ese periodo de tiempo de la infancia, que son las hormonas del crecimiento. Una vez que ese crecimiento pues ha terminado, pues entonces ya pasamos a la parte de los adultos y en los adultos pues necesitamos muchas menos horas, quizás 7, 8 horas de sueño y luego en una etapa ya de una edad, en la tercera edad, qué sé yo, la mayoría de las personas pues necesitan unas 6 horas, unas 7 horas, pero todo es relativo. Hay personas que necesitan más tiempo, otras que necesitan menos tiempo, pero aquí lo que importa no es la duración, es la calidad del sueño. Aquí me voy a poner yo, doctor de paciente cero. Cuando era joven dormía muchas horas al día. Sin embargo, en mi ya edad adulta, la considero de los 22 años en adelante, que tenía mucha actividad, yo podía dormir entre 5 horas y media al día sin problema. Claro. Sin embargo, ahora en la tercera edad estoy nuevamente durmiendo mucho más. Claro. Por ejemplo, anoche dormí 9 horas y media. Sí, y todo depende, Mario, ¿verdad? Todo depende de la persona. Existe, en realidad, todo es relativo, como mencionaba. Hay familias donde se ha notado que las personas solamente necesitan 4 o 5 horas de sueño para poder sentirse en un descanso a plenitud. El hecho de que usted duerma 5 horas y otra persona duerma 9 horas no quiere decir de que una u otra tenga el mejor sueño. El mejor sueño es aquel donde todas las fases del sueño se han cumplido de una forma interrumpida. Usted puede haber descansado todo su cuerpo porque tuvo una calidad óptima en su sueño en 5 horas y ahora en 9 horas quizás no lo pueda lograr. O sea, ininterrumpida. Ininterrumpida. Bueno, sirve... Porque hay gente que toma melatonina. ¿Sirve de algo la melatonina? Bueno, la melatonina es uno de esos componentes o esos medicamentos, los cuales se asocia, ¿verdad?, al placer, se asocia al dormir, que tiende a ayudar al sueño. ¿Por qué? Porque te crea una situación de placer. Y entonces, pues, tiende uno de pasar de esa vigilia del sueño al estado de sueño liviano. ¿Es bueno dormir la siesta? Y no creo que sea bueno dormir la siesta, ese es en particular, porque mi opinión particular. Y el por qué es porque te altera un poco ese ritmo circadiano que uno debe mantener para tener esa salud normal de nuestro sueño. Muchas personas duermen la siesta y después por la noche no pueden tener un sueño que sea ininterrumpido. Y ya estas son personas que muchas veces padecen de todos estos problemas del sueño. ¿Qué enfermedades, ya que habla usted de cosas que padece la gente, qué enfermedades podrían ser consecuencia de un mal dormir? Oh, muchísimas, Mario.
muchísimas, hasta inclusive enfermedades que nosotros ni nos imaginamos. Por ejemplo, las enfermedades más obvias, ¿verdad? Son las enfermedades que tienen que ver con el aspecto psíquico y mental de una persona. Al no descansar la mente, pues entonces uno se siente pues enfadado, enojado, que no está bien, te cambia el estado anímico como tal y entonces la persona puede sufrir de ansiedad y puede sufrir de depresión. Pero también desde el aspecto físico. Las personas pueden pues, sufrir de enfermedad cardiovascular. Ya. Las personas pueden sufrir de enfermedad cerebrovascular. Las personas pueden desarrollar hipertensión, diabetes. Las personas pueden tener problemas del sistema inmunológico, entre otras enfermedades que potencialmente se pudiesen desarrollar a raíz de tener una higiene del sueño mala. ¿Y cómo se puede uno dar cuenta que está teniendo un trastorno del sueño? No me lo conteste ahora, doctor, después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando del sueño. Y la pregunta era, ¿cómo puede darse cuenta una persona que tiene un trastorno del sueño? Claro, y existen una serie de síntomas, son síntomas que no son específicos y se pueden ver en otras condiciones, pero en el aspecto general, ¿verdad? Número uno, el ronquido, ¿verdad? Si una persona está roncando por la noche, ¿verdad? Y la persona, su cónyuge, pues se da cuenta de que está roncando, que se despierta varias veces por la noche, etcétera. Eso es un problema, un trastorno potencialmente del sueño. Si usted se siente cansado, se siente agotado, si se siente soñoliento durante el día y no se puede concentrar, etcétera, pues todo eso es una sintomatología de que usted está teniendo problemas o potencialmente un trastorno del sueño. También muchas personas se levantan con la boca muy reseca, se sienten extremadamente agotados al levantarse, que no pueden casi ni levantarse de la cama. Todas esas son indicaciones que potencialmente puede tener un problema en el sueño. Bueno, tengo también una persona de Chiapas, México, que hace una pregunta. Hola, soy Samuel Gordillo de Chiapas, México, y mi pregunta es, ¿las pesadillas también son consideradas un trastorno del sueño? Saludos. Muy buena pregunta, Samuel, y gracias por hacerla. Las pesadillas definitivamente es un trastorno del sueño, es un sueño indeseable, ¿verdad? Es una situación indeseable que nos pasa cuando estamos durmiendo y esto pasa normalmente en esta etapa del sueño conocida como el REM, donde ocurren los movimientos rápidos oculares, ¿verdad? Pero definitivamente es un trastorno del sueño. Bueno, trastornos hay muchos, porque la apnea del sueño, que es algo que padezco yo, porque yo duermo con un CPAP. A lo mejor es bueno explicar eso. ¿Qué es la apnea del sueño? Y claro que sí, Mario. La apnea del sueño es una de esas enfermedades o esas afecciones médicas que hoy en día las sufren tantas y tantas personas, especialmente con el desarrollo de esta epidemia de la obesidad, ¿verdad? Porque uno de los factores de riesgo fundamentales de la apnea del sueño es la obesidad. ¿Qué es la apnea del sueño? La apnea del sueño no es nada más que la obstrucción de las vías aéreas, ¿verdad? Por lo cual la persona no puede ventilar bien, ¿verdad? El cuerpo, y encima de eso los niveles de oxígeno bajan en nuestro cuerpo. ¿Por qué pasa esto? Pasa por varias razones. Número uno, existe una obstrucción y esa es la apnea del sueño obstructiva, ¿verdad? Es decir, cuando dormimos, los músculos de la garganta, los músculos de la faringe se relajan demasiado y tapan el paso, obstruyen el paso de ese aire. Entonces la persona, pues obviamente no recibe la oxigenación necesaria, el cerebro se da cuenta de esto y el cerebro hace que la persona se despierte para que la persona pueda respirar y nuevamente llevarle todo ese oxígeno a las partes del cuerpo que son esenciales para la vida. Pero he conocido personas bien delgadas y jóvenes que tienen que usar estos aparatos porque tienen apnea del sueño. Tienen que haber otras condiciones también. Claro que sí, Mario. La apnea del sueño no solamente está relacionada a la obesidad, está relacionada también a los factores de la musculatura, de los diferentes órganos que tenemos dentro de la boca. Existen personas que tienen pues la úvula, esa campanilla que tenemos en el cielo de la boca, ¿verdad? Demasiado grande, o quizás tienen las tonsilas muy grandes y entonces muy hipertróficas, y entonces todo eso ocluye el paso del aire, ¿verdad?, hacia los pulmones, y eso pudiese llevar al desarrollo de la apnea del sueño. Pero también hay otras personas que, aunque sean delgadas, tienen otra parte de la apnea del sueño que no es obstructiva, es una apnea del sueño que la conocemos como la apnea del sueño central, donde es una deficiencia en el cerebro de mandarle las señales a los músculos de la respiración para que puedan
hacer su trabajo. Bueno, a propósito, los expertos dicen que 18 millones de norteamericanos tienen apnea del sueño, pero en muchos casos no lo saben. Claro que sí. Y digo esto porque como la tecnología va avanzando, la primera vez que me diagnosticaron a mí, que debe haber sido hace unos 20 años atrás, era un martirio, porque había que ir a un hospital, estar toda la noche, le ponen como 40 electrodos y ahora, no lo he hecho todavía, me mandaron un anillito que está conectado con el teléfono. Claro. Y que ese anillito va a dar toda la información que daban los 40 electrodos. Claro, Mario, son cosas que la tecnología nos ha ayudado muchísimo, especialmente en la parte médica, para el diagnóstico, para la prevención y el tratamiento de diferentes enfermedades. Y usted tiene razón con toda esa estadística. En realidad se cree que el 10% de la población mundial padezca de la apnea obstructiva del sueño, pero solamente el 90% de esa población esté consciente de la que la padece. Sí, antes usábamos todos estos cables, todos estos electrodos para hacer un diagnóstico apropiado de la apnea del sueño. Hoy en día, como usted dice, tenemos dispositivos con el desarrollo de la tecnología que son bien simples y no tienen tantos cables ni nada de eso, y lo podemos hacer en el confort de su hogar, ¿verdad? En su cama. Y estos anillitos o estos electrodos que le ponemos en su casa, tienen y están constantemente monitoreando su ritmo cardíaco, sus respiraciones, los estados de apnea, de dejar de respirar, y luego uno puede hacer, al analizarlo, pues un diagnóstico adecuado. Sin embargo, todavía existen condiciones por las cuales nosotros tenemos que mandar al paciente a un estudio de esto del sueño en un lugar que esté especializado para eso, y todavía esas cámaras o esos métodos conocidos como la polisomnografía, ¿verdad?, son extremadamente importantes todavía hoy en día. Ya, esto debe ser para diferentes niveles de personas que tienen este trastorno. Claro. Para explicarlo bien, yo, paciente cero, duermo con un CPAP, que es una máquina. Hay personas que la usan solamente en la nariz, pero como yo duermo a veces con la boca abierta, tengo que usar una máscara completa. Claro. Y la uso hace muchos años, que cuando no la uso siento como que no tengo todo lo que necesito. Claro que sí. Y la máquina del CPAP es una máquina extremadamente importante y que ha cambiado en realidad la dinámica alrededor de esta enfermedad obstructiva del sueño, el apnea obstructiva del sueño, y la ha cambiado. ¿Por qué? Porque esta máquina lo que hace es que te mantiene una presión positiva dentro de las vías aéreas, de forma tal que las vías aéreas no se colapsen, no haya una obstrucción y usted pueda respirar y oxigenar a su cuerpo adecuadamente. Lo que no hemos dicho, ¿qué es una apnea? Para que la gente sepa por qué le hacen este tratamiento, por qué esto es grave no curarlo. Claro. ¿Qué es una apnea? Bueno, la apnea, bien fácil, Mario, es dejar de respirar. Eso es una apnea. ¿Y entonces hay personas que dejan de respirar? Hay personas que dejan de respirar, claro. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, dejan de respirar por unos segundos, ¿verdad? Ya. Entonces hay personas que tienen una apnea mucho más prolongada que unos segundos, y entonces esas personas tienen un problema, y usualmente un problema de tipo central, ¿verdad? Donde el cerebro no le está mandando información a los músculos de la respiración para que puedan respirar. Esto pudiera ser más grave en las personas mayores, ¿verdad? Esto pudiese ser extremadamente grave porque, como habíamos mencionado anteriormente, no solamente pudiese traer trastornos de ansiedad y depresión, pero pudiese traer trastornos con la hipertensión, enfermedad cardiovascular, arritmias, problemas cerebrovasculares, diabetes, etc. Y otra cosa, poniéndome como paciente cero, yo uso un inductor del sueño. Hace años me lo recomendaron. Bueno, y lo uso durante muchos años. ¿Eso es malo, es bueno, es regular? El único problema con los inductores del sueño es que crean un hábito y una dependencia del medicamento. Si no fuera por eso, yo creo que son extremadamente importantes para aquellas personas que de una razón u otra por sí mismos no han podido llegar a tener esa calidad del sueño, a tener todas esas fases del sueño que deberíamos de tener para el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Muchas gracias, doctor. Me ha resultado sumamente interesante. Creo que al público también. Hay que cuidar el sueño, hay que proteger el sueño. 1/3 de nuestra vida la pasamos durmiendo. Eso es correcto. Eso tenemos que hacerlo bien. Claro que sí. Así como los 2/3 que estamos despiertos también. Será hasta la próxima, doctor. Muchas gracias. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.